Bien, vamos a continuar con esta experiencia escrita e intelectual por Ramos respecto a esta creación artística que es la actividad que me van a realizar en un mapa conceptual, esta postura de la creación artística, explicándola en un mapa conceptual, por favor. Bien, pues Ramos considera la independencia e influencia de la obra de arte y su virtud potencial en el espectador entendido. Todo arte es, en cierto sentido, un engaño, una ilusión, pero es también una imagen de la vida. Necesita de la transposición del sentido de la realidad. Imagínense ustedes en un valle donde hay muchos árboles y no hay agua. De alguna manera ustedes están en esa postura, independientemente hablando una cuestión filosófica, hablando por sentido común. Llegan a ese bosque, se van de alguna manera de descanso, a convivir en familia, qué sé yo. Pero imagínense estando ahí. ¿Cuántos árboles no están alrededor de ustedes? Y ese alrededor, un artista lo concibe como una ilusión, como un engaño en cierto sentido, pero también es una imagen de la vida. Ustedes como sujetos que no han tenido roce con una cuestión estética, ¿cómo son sabedores de esa situación? ¿Cómo el arte hace que se estremezcan ustedes al corromper ese sentido común e indagar en una metáfora, por medio de una metáfora, ese sentido de la realidad? De esta manera realiza valores y el primero pues es la belleza, pero sin exclusión de otros fines humanos. Por lo tanto, dice Ramos, con todo acierto, lo que llamamos belleza es en concreto una constelación de valores. ¿Cómo entender esa constelación de valores según Ramos? ¿Cómo entender esa diversidad de valores dentro de esa fama de constelación? Bueno, tales ideas permiten considerar diversas actividades creadoras y sus sentidos en la poesía, en la música, en las artes plásticas y en la danza, siempre en el plano histórico, pues lo que muestran son los diversos ideales de belleza a través de los tiempos, así como una variedad de caracteres propios y específicos, pero advierte cuando el arte persigue la realidad se rebaja. ¿Cómo es eso? ¿Por qué el arte persigue la realidad? ¿Por qué Picasso? ¿Por qué Vasconcelos? ¿Por qué Leopoldo Sea? ¿Por qué Van Gogh? ¿Por qué el arte persigue la realidad y se rebaja? Y se torna enteramente inverosímil, pierde su vitalidad. ¿Por qué sucederá eso? En los apartados de Ramos, resume que de alguna manera se revela esta cuestión de un sub y baja de la posición estética, que es el que de alguna manera de toda su filosofía dice que su lector no habrá encontrado una doctrina conclusa que agote eh, los múltiples aspectos de la estética, pero sí un pensamiento dominante, un espíritu que ha consistido en evitar toda doctrina rígida o unilateral que fuera inadecuada para abarcar la limitada movilidad del arte. Esta amplitud, con reservas, es flexibilidad de la estructura de su pensamiento. Es la clave para comprender a Samuel Ramos como filósofo enteramente, porque tratará este o aquel tema, es decir, su ambición fue comprender el complejo de la existencia humana, si bien aceptaba la multiplicidad de todas sus posibilidades. Todavía añade algunas ideas que resultan totalmente fundamentales. La esencia fenomenológica del arte radica en el movimiento entre la ilusión y la realidad. Pero, ¿qué es la realidad? Porque la ilusión la podemos entender desde un punto de vista crítico, mientras en el juego es válido. ¿Sí? La función del arte en la vida humana es la de un instrumento de salvación frente a la negación o insatisfacción de la vida. El arte es la revelación de una vida espiritual.
de la realidad transfigurada y tiene más poder que una doctrina política, social o moral. Su influencia proviene de la fuerza atractiva de su belleza, que es un instrumento de educación, es descanso y consuelo, es revelación que no apela a la razón, que crea y recrea al hombre. El arte es para el hombre moderno un remedio para atenuar al hombre. El arte es para el hombre moderno un remedio para atenuar o curar su angustia metafísica ante la nada. Porque el hombre siempre aspira a rebasar el ámbito de su mera existencia material, ennoblece y alegra la vida con el arte que constituye una razón de vivir. Hay muchos que tienen diferentes razones de vivir y hay otros quienes se regocijan en el arte, en la creación artística. Ajá. Cómo entender, cómo ennoblecerse y alegrar la vida en el arte. Las corrientes de ideas o actitudes que reflejan los pensamientos estéticos de este filósofo podemos exponer con buena base que los números se encontrarán en un orden de sus pensamientos. En su estética y en el arte, solo hay un interés porque las ideas y estudios sean absolutamente objetivos, es decir, que siempre partan o tengan presentes las obras de artes mismas, en un sentido totalmente concreto. Actitud que se resume en la necesidad del filósofo esteta o esteta dentro de esa cuestión de entender la cuestión de la belleza, de tener una experiencia. Ramos tuvo una predilección por el arte clásico o clasicista, pero en un sentido moderno y profundo. Pues por otra parte es antinaturalista, no deja de dar una nota afirmativa del sentido trágico. Y hablando de este sentido trágico, de la nada, cómo perseguir ese sentimiento existencial que aborde esta cuestión de la nada, cómo la representamos, independientemente de este grito desesperado que ustedes ya lo ubican. Ese nihilismo, será una ilusión, será una realidad. En el fondo, ¿qué conciencia hay de nosotros mismos existencialmente en una creación artística? ¿Cómo le hacemos? Pero los caracteres dominantes de una actitud estética son el vitalismo, por eso admite la fusión del irracionalismo desde Plotino y el historicismo. Desde estos últimos puntos de vista conviene con la fenomenología, piensa en una especie de nivelación de los valores en las relaciones imprescindibles del arte y la sociedad, todo como parte de una filosofía de la cultura, es la que el interés primordial pues es el humanismo, así algunas de las corrientes del pensamiento contemporáneo que fueron más afines que otras. Cómo abarcar esta realidad sin limitaciones excesivas, intelectualistas. De ahí su definición, lo que llamamos belleza, que es en concreto una constelación de valores. Les voy a hacer una pequeña lectura para que tengan en breve esa cuestión de la creación artística. Esto es de Eduardo Nicol. Quiero que escuchen bien esta lectura para que la logren reflexionar y es respecto al artista. Toda creación es una trascendencia, es un acto por el cual trascendemos nuestro propio ser, poniendo en el mundo otro ser que antes no estaba. De todos los modos que el hombre ha intentado superar su propio ser, su radical limitación, la creación artística es el único que produce frutos para todos, es el acto mismo de la trascendencia. Pero ¿qué trascendencia? ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de ese fenómeno artístico siguiendo a Samuel Ramos? ¿Qué acontece en la vida artística? ¿Cuál es ese punto de partida del fenómeno artístico? Por la necesidad que tiene el artista de expresar sus sentimientos y vivencias
como parte de su universo interior, dando lugar a la creación artística. La actividad que van a realizar es la del mapa conceptual, por favor, les encargo mucho. Muchas gracias.